Hoy en el Anonymous 503, en este día veremos qué es lo que ha pasado con la Ingrid Escobar en estos últimos años. Tenía amigos en la campanera, chillando por el régimen de excepción y huyendo del país. Es imagen del canal más peludo del Salvador, Anonymous 503. Que comience el juego. ¡Qué paloma! ¡Libérenlo ya! Ay, yo me siento segura. Y mirándote a los ojos. No nos insulten, por favor. La gente se toma selfie conmigo, hombre. Con las presto barbas ahora. Como un expresidente que inauguró un chorro una vez. Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estamos? Y en este día veremos la pequeña trayectoria de la Ingrid Escobar en estos años. Así que damas y caballeros, sin tantas babosadas, démosle con todo. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Muy bien, en primer lugar, ¿en qué año se dio a conocer la Ingrid Escobar en estos años, en esta década? Bueno, supuestamente ella siempre fue defensora de los derechos humanos, pero da la casualidad que hasta cuando empezó a gobernar Nayib Bukele se dio a conocer, y es que bueno, esa maestra se dio a conocer en el año 2022 cuando se aplicó el régimen de excepción. Sí señores, qué casualidad. Pero qué salió a decir, es que salió a decir de que ella tenía amigos, tenía amantes, tenía compadres en la campanera, el lugar en donde más fueron a atacar los militares y policías cuando se aplicó el régimen de excepción. Esas audiencias masivas se prestan a muchas cosas. Primero, a que no es posible que a una persona se le procese por acciones de otros. Una estructura puede ser, pero bueno, conocemos a Soyapango. Yo viví en una colonia hasta mis 10 años que es de alta criminalidad, fue de alta criminalidad, ¿verdad? Pero también yo tenía mis amigos ahí. Ya no va a ser solamente la amenaza de pandillas, sino que ahora es la criminalización del Estado contra esta persona. ¿Qué pasa? Que en el futuro no lejano vamos a volver a esa espiral de violencia nuevamente. La gente capturada por Bukele y todos sus cuerpos de seguridad, enjuiciada por los jueces sin rostro, no atendida por el Ministerio Público. El 97% no pertenecía a pandillas. Escuche, el 97% de las personas no pertenecían a pandillas. Solo en este año, capturados en este año. ¿Qué más daño se le puede hacer a alguien en este país? ¿Qué has hecho, Bukele? ¿Qué estás haciendo, Bukele? Te has equivocado, y de la peor manera, porque está masacrando al pueblo. 90% de la gente presa, torturada y asesinada votó por Bukele. Y la perra seguía y seguía. Y esa señora fue la que empezó con la pendejada de decir esto, algo muy diabólico, algo muy macabro. Y es que estaban enterrando a las víctimas del régimen de excepción en los centros penales, adentro de las celdas, así como lo oyen. Nayib Bukele, un gran satánico, estaba enterrando a todas sus víctimas en ese lugar. Ella tenía pruebas de personas que le habían confesado de esas atrocidades en los centros penales. Mira, han habido 4 alzas homicidas durante el gobierno de Bukele porque él ya traía un pacto con las pandillas. Y también tenemos la información de fuente directa de las víctimas, personas liberadas que han llegado al socorro jurídico y nos han dicho. Nosotros tenemos conocimiento que en centros penales se han enterrado gente dentro de los centros penales. Esa es información que nos han dado las víctimas liberadas. Y la perra seguía y seguía. Y ahora escuchen esta otra pendejada, por si no tuviéramos suficientes de las locuras que dijo anteriormente. Y es que según esa señora, el SECOT era parte de la tregua de pandillas que tuvo Nayib Bukele. Sí señores, no le hallen lógica de analizar, no, hay que analizar detenidamente las declaraciones que ha dado la Ingrid Escobar, porque no señores, o sea, ¿cómo le van a hallar lógica? ¿Cómo van a analizar reverendísima pendejada? El tema es que el SECOT es parte de la tregua con las pandillas y ellos quieren estar holgados ahí, no hacinados, porque solo hay 12,000 condenados procesados de antes del régimen de excepción, los sí tatuados, hasta verde se ven de tatuado. Y cuando les preguntan, ¿están a la mar de bien ahí? Esa es una gran pregunta que nos hacemos. ¿Qué pendejadas están diciendo? Y sí señores, ya en este punto la Ingrid Escobar se había convertido en la persona más importante, la persona más acosada, la persona más valiosa y un gran peligro para la presencia, para la integridad y para los intereses de Nayib Bukele. Aunque bueno, en estas alturas obviamente todos decían lo mismo, la Ruth López, que la Ivania Cruz, creo que es Ivania Cruz, la Sonia Urrutia, entre otros abogados que también decían eso, de que
ellos Nayib Bukele les tenía tanto miedo. Hay una vigilancia permanente a la Central Sindical Independiente donde está el socorro jurídico humanitario. Tenemos intervenidos nuestros teléfonos, reiterado el acoso y violencia de parte de cuentas probables afines, y aquí voy a explicar el modus operandi del gobierno actualmente. Cuando no tienen manera de encontrarnos ningún delito porque no somos delincuentes. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y cómo olvidarnos cuando esa señora salió a decir de que iba a demandar a Walter Araujo. No recuerdo muy bien el por qué razón esa señora se puso de esa forma bien molesta. Creo que esto pasó en el año 2022 o en el año 2023. Y tampoco recuerdo si en el video que yo hice hablando de Walter Araujo habló sobre este caso. Pero yo más o menos recuerdo de que Walter Araujo fue el que publicó las fotos en donde aparecía la Ingrid Escobar con una gorrita del FMLN, que obviamente esa señora es de izquierda, aunque diga que no. Y Walter Araujo dijo de que ella recibía dinero en la asamblea. Ahora bien, ahí está el otro sujeto, que es Walter Araujo. Yo a este señor le doy 24 horas a partir de este momento para que me compruebe lo que él está diciendo ahí, que primero yo he sido contratada por una persona, dice, en la Asamblea Legislativa. Quiero que me lo compruebe porque los contratos están ahí, pero además quiero que me compruebe también que yo he sido lo que él manifiesta ahí, una plaza fantasma. Tiene 24 horas para hacerlo. De no hacerlo, pues también lo vamos a tener que ir a probar en la sede correspondiente. Quítate esa cara de gata que te cargas, así das asco. Y sí, señores, una de las acusaciones que soltó Walter Araujo en contra de la Ingrid Escobar fue que ella compartió supuestamente la foto de la estudiante Catherine o Katia, creo que así se llamaba, la que se hizo viral, bueno, más que todo la abuela que se hizo viral o la mamá que se hizo viral cuando salió a decir apártese vieja puta. Y es que la Ingrid Escobar había compartido supuestamente una foto de cuando ella estaba huyendo de El Salvador, que al final no era ella, pero los de la oposición empezaron a decir de que vean la dictadura y que pobrecito las personas están huyendo de este país. Mañana, como Socorro Jurídico Humanitario, nuevamente acudimos ante la Fiscalía General de la República para denunciar al señor Walter Araujo. De hecho, tenemos nosotros conocimiento del ataque a diputadas, mujeres de la academia, profesionales, defensoras de derechos humanos, y actualmente se ha venido en contra de mi persona, acusándome primero de delitos que son completamente falsos, falsas acusaciones, diciendo que yo también he fabricado delitos o he hecho un delito en contra de una niña, sacándola a México, diciendo que fue un cohete soplado, que... ¡Son mamadas! Y cómo olvidarnos cuando esa maitra salió en apoyo de las críticas que soltó Donald Trump en contra de Nayib Bukele en campañas electorales de ese país, en donde salió a decir de que vean, el mismísimo Donald Trump, nuestro amigo Donald Trump, está confirmando de que Nayib Bukele en verdad había pactado con los pandilleros. Esto ocurrió en el año 2024, pero no dijo absolutamente nada cuando en el año 2025 el presidente Bukele se reunió con Donald Trump. Estamos en una dictadura que él lidera, todo el poder está en torno a él. Otro punto, lo demás se lo dejaré a Jamie, es lo de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos. Miren, ahí quedó claro algo, y es que lo que hemos venido diciendo reiteradas veces, existe una tregua con las pandillas, en el sentido que hay una baja de homicidios. Claro, hay un diálogo que traían desde el 2014-2016, por eso es que no es magia, o sea, aquí nadie puede hacer magia, de decir que veníamos con 15, 20 homicidios y de repente tenemos en menos de 20 días 5, 3 o 0. Y la perra seguía y seguía. Y en estas alturas, esa maitra salió a decir de que eran como 30,000 inocentes capturados. Y bueno, como se dieron cuenta de que las personas no reaccionaron como ellos querían, de que se exaltaran, de que se preocuparan, entonces empezaron a decir de que no, de que eran 40,000 personas. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 50,000. Vos decís 50,000, entonces digamos eso, de que son 50,000. No nos creen, entonces no, son todos ellos. Son 90,000 personas, el 99%, el 100% de las personas capturadas eran inocentes. Mire, hay 30,000 personas que son inocentes y ellos lo saben. Entonces ya no serían 82,000 como dice Bukele ante organismos internacionales, porque mire, presidente constitucional Bukele, usted no tiene 82,000 pandilleros presos, usted tiene 82,000 adultos procesados en centros penales que no han tenido derecho a una segunda audiencia, y de esos hay 30,000 que son inocentes. Y la perra seguía y seguía.
Y cómo olvidarnos del día de los cacerolazos. No me pregunten por qué razón hicieron esta estupidez, ya no me acuerdo el porqué, en donde participó nada más y nada menos que la Ingrid Escobar. La primera y última vez que tuvimos a esa señora en ese lugar. Creo que esto ocurrió a finales del año 2024, principios del año 2025. Y es que recordemos de que ella huyó del país, aunque de eso hablaremos más adelante. Este día estamos haciendo presencia aquí en el monumento para demostrar nuestro rechazo a los despidos injustos e ilegales. El lunes se aprueba la ley que nuevamente permitirá la explotación de la minería y la contaminación del medio ambiente. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Y según esa señora, los de la Universidad de El Salvador ya se estaban rebelando, ya no estaban aguantando la triste realidad de El Salvador. Y creo que estas declaraciones esa señora las dio en el año 2024. Ya estamos en el año 2026. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con la Universidad de El Salvador? Estos majes que tanto quieren que volvamos a aquel relajo de aquellos años, pues actualmente siguen sin decir absolutamente nada. Y se lo digo porque lo veo en los nuevos actores que no se habían visto hace 6 meses. Y por ejemplo, antes no habíamos visto a una Universidad de El Salvador expresarse. Ahora lo hemos visto y creo que es a partir de ya, como hace, no, ya rebasó, ¿verdad? Ya es el límite. No digas mamadas, Mary Jane. Y después de quererse pegar unos cuantos gatos en contra de Walter Araujo, el otro enemigo que se consiguió la Ingrid Escobar fue Romeo Auerbach. Pero antes de seguir con este caso, ¿qué pasó al final entre ella y Walter Araujo? Pues no recuerdo exactamente, no sé si no pasó absolutamente nada, no sé si este caso todavía seguirá en la fiscalía para ver a quién le dan la razón, si a Walter o a la Ingrid, o en verdad a ellos les dio completamente igual, pero al final todo ha quedado en el olvido. Siguiente, y lo más, quizá, o sea, lo más terrible, porque es súper aparte de mentiras, es grave, porque él dice que yo he recibido un salario de la institución conocida en nuestro país como USAID, que es una agencia de cooperación internacional, y para que usted reciba un salario de una institución como esa, debe de haber un contrato, debe de haber una cuenta bancaria, o en su defecto un cheque donde yo haya recibido esos fondos que él dice y asegura y afirma en ese programa que me han dado a mí. Vaya, vaya, hijo de tu puta. Pero aquí están las declaraciones que demanda la Ingrid Escobar, o bueno, que demandó en su momento. Y es que Romeo Auerbach salió a decir de que la Ingrid Escobar con su ONG Socorro Jurídico, creo yo que ella pertenece a esa ONG, porque cada uno, la Ivania pertenece a uno, que la Sonia pertenece a otro, que Eduardo Escobar pertenece a otro, que la Ingrid Escobar, bueno, cada uno para recibir su buena tajada de billetes, y que no digan que no, porque ellos están ahí bajo un interés. Ingrid Escobar era una empleada, para que ponga atención la gente, empleada del FMLN, y ahí está ella con fotos con gorra del FMLN. No es que sea delito, o sea, que achicada, ¿verdad? Porque es un partido tan feíto y chiquito que ya murió. Entonces la quitaron. Ahí fue su enojo. Es que cada quien tiene su historia. Ahí fue su enojo. Entonces se le ocurrió, con fondos inclusive de USAID, ¿quién no va a tener? Pues entonces dijo, tengo una ONG, tiene un sueldo, no sé si todavía lo tiene porque los fondos han disminuido ahora con esto del USAID, que ya no está dando, vean. Pero esa es Ingrid, ella ya está. Ivania, vamos con Ivania. Entonces, Ivania Cruz es hermana de un ex concejal del FMLN de una alcaldía. Me defraudaste, gordo. Ya no volveré a creer en ti. Y según esa señora, muchos que eran niños que se metieron a ser pandilleros fueron obligados a entrar a la pandilla. Y digamos que es verdad, pero ¿quiénes fueron los culpables de todo esto? Ya van a decir por culpa de Bukele, pero como no tienen justificación. Pero bueno, ¿quiénes son los culpables? El gobierno por no ayudar a esos jóvenes, los padres que no los ayudaron, o ellos mismos, porque al final si cometieron un delito, pues ¿a quién van a culpar? ¿O en verdad los deberían de dejar libres? Los colaboradores obligados, tal como dice el oficial de derechos humanos de varias embajadas, no necesariamente es vinculado a pandillas, es obligado. Que le dicen, mira, o te pones ahí o te mato, hermana.
Esos son víctimas. Sin embargo, el sistema actual lo que está haciendo es criminalizándolos. Y ahí voy con el caso de mujeres y niños. Van más de 3.200 niños procesados, de los cuales hay 1.800 ya condenados en juicios muy injustos. Oigan, ¿quién dejó aquí las cebollas? Y sí, señores, una de las primeras personas en salir a chillar por la captura de Ruth López fue la Ingrid Escobar. Y bueno, menos mal, después de que la fueron a capturar a la Ruth López, fueron a capturar a todos ellos. Y es que empezaron a decir de que esto era una amenaza, de que era una advertencia, y que en cuestión de tiempo a todos los defensores de derechos humanos los iban a capturar, o van a decir de que no, que como pudieron huir de El Salvador, por eso no los capturaron. Manifestando este día una declaración pública de condena ante la captura ilegal, arbitraria e inesperada de Ruth Eleonora López de la organización Cristosalo. Expresamos nuestra más enérgica condena ante la captura de esta abogada, defensora de derechos humanos y jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosalo, Ruth Eleonora López. Lamentamos que en vez de perseguir a los agentes de Estado involucrados en el pacto con las pandillas claramente evidenciado y otros hechos de corrupción gubernamental, Oigan, ¿quién dejó aquí las cebollas? Y como a nosotros nos valió una gran mona lo que pasó con la Ruth López, porque estos majes lo que querían es que todo el pueblo salvadoreño no fuera a trabajar, no fuera a estudiar, que cerráramos calles y que quemáramos llantas, pues esos cerotes le hicieron un llamado a la comunidad internacional para ver qué era lo que pasaba. No sé si esos majes querían que mandaran camiones, que mandaran helicópteros, que mandaran aviones y que entraran a casa presidencial y que capturaran a Nayib Bukele por haber capturado a la persona más influyente e importante del planeta. le hacemos el llamado a la comunidad internacional, a los organismos de protección de derechos humanos regional, universal, europeo, todos los posibles, a que por favor se pronuncien de manera determinada. Pinche gente estúpida y huevona que no hace nada de su vida, no manches. Y sí, señores, después de lo que pasó con la Ruth López, la Ivania Cruz, la Ingrid Escobar, entre otros supuestos defensores de derechos humanos, no desaprovecharon la oportunidad para huir de El Salvador. Según dicen, la Ingrid Escobar está en México, la Ivania Cruz está en España, otros se fueron para Italia y así sucesivamente para seguir diciendo sus típicas babosadas. Pero bueno, menos mal ya están en otros países, ya pueden decir lo que se les pegue la gana en teoría, pero siguen diciendo lo mismo porque ellos no pueden vivir sin tener la de Nayib Bukele en la boca. Quiero decirles, y para las personas que me conocen, que están pendientes de mí y que con preocupación pues han estado preguntando qué ha pasado en estos últimos días, que yo me he encontrado bastante ausente de redes sociales, de las actividades en el territorio en El Salvador, quiero en primer lugar explicarles que no ha sido algo como voluntario, digamos, sino que depende mucho de mi situación de salud y también de la persecución que el Estado de El Salvador está dándome en el territorio nacional. Pues yo tuve que tomar una decisión. Me encontraba en un momento de enorme vulnerabilidad de salud y además de persecución policial, política, amenazas en general de parte de muchas personas en redes sociales, en fin. Y bueno, no tuve opción más que salir del territorio. Oigan, ¿quién dejó aquí las cebollas? Y sí, señores, esa maitra mencionó la insurrección diciendo de que el pueblo salvadoreño tiene derecho a insurreccionarse. Y muchos se estarán preguntando qué es eso y cómo puedo insurreccionarme. Pues con estos sencillos pasos. Primero, quítense toda la ropa, amárrense una tanga, pónganse una tanga, mírense al espejo y empiecen a decir que la dictadura caiga, hasta que la dictadura caiga. Y de esa forma ya estarán insurreccionados. El pueblo, en su momento, ¿verdad? Cuando ya no hay opciones, pues se va a levantar y bueno, tenemos derecho a la insurrección y este es un derecho que el mismo Bukele hizo un llamado cuando se metió a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Para restablecer el Estado de Derecho tenemos derecho justamente a la insurrección.
Y eso es algo que con el tiempo vamos a ver y ojalá no sean consecuencias tan malas para la población, ¿verdad? Porque... ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Y según esa maestra algo zafada de la chontoca, ella ya no podía vivir en El Salvador. De que nosotros ya no podíamos vivir en El Salvador porque no podemos expresarnos libremente. Ya no tenemos libertad de pensamiento por culpa del dictador de Nayib Bukele. Y por ejemplo tenemos las marchas, señores. Ya las personas ya no pueden salir a marchar porque si no les hacen memes en redes sociales, señores. Qué cruel, qué lamentable, qué triste lo que estamos pasando. Amigo, yo estoy pidiendo refugio porque en el país donde nací y me vio crecer y le he ganado a la muerte 42 años de mi vida, El Salvador, ya no se puede vivir si usted quiere ejercer su derecho de libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de organización, libertad de manifestación, porque eso es sinónimo de ser criminal en El Salvador. Eso es sinónimo de ir preso, porque si usted disiente con la opinión del presidente dictador cool que tenemos, esto es delito. Imagínense, así estoy en este momento. Y según esa maestra, no se puede decir de que vivimos en democracia porque se están persiguiendo a los periodistas. Y bueno, que mejor lo diga de un solo sin tantas pendejadas, de que ellos ya no pueden hacer lo que se les pegue la gana, de que ellos ya no pueden recibir dinero de forma libre por fingir ayudarnos, y que los periodistas ya no pueden entrevistar pandilleros así como en el pasado. No es posible decir que vivimos en democracia cuando se persiguen los periodistas, es decir, el derecho que se tiene a la libertad de expresión. No es posible decir que vivimos en democracia cuando se persigue, acosa, encarcela a defensores de derechos humanos. No hay entonces el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de organización, a la libertad de manifestación. Esos, hasta este día, al menos en este lindo recuerdo que es la Constitución de la República, son derechos humanos. Y la perra seguía y seguía. Y según esa señora, eran más de 1000 fallecidos en centros penales bajo el régimen de excepción, pero ellos solamente tienen registrados como 400 personas. Sí, señores, aquí está lo que les digo, de que esos majes se sacan esos cálculos de no sé dónde, del fundillo se sacan esos resultados, de que primero dicen de que son esta cantidad, pero no, para que el pueblo se preocupe, para que el pueblo empiece a tener miedo, dicen de que son más de 1 millón. En octubre nosotros tenemos pensado concurrir a una invitación que nos han hecho específicamente 2 congresistas, son 2 representantes de la población de Estados Unidos, que ante el Congreso pues tienen un papel muy importante frente a la población estadounidense y en consecuencia salvadoreña. Quiero decirle que nosotros ya tenemos lista toda la información, testimonios, muy probablemente vaya con nosotros una víctima liberada, ¿verdad? Estamos en ese proceso ahorita y le doy la primicia aquí en su entrevista, porque va a ser antes, y es que ya tenemos un informe que yo he estado elaborando bien general, no únicamente de las personas fallecidas, que a esta fecha tenemos 432 víctimas confirmadas, por lo menos, porque son más de 1000 muertos en centros penales. ¡Neta, me lo juras! Y no sé exactamente a qué persona se refiere esta señora, no sé si se refiere a Walter Araujo, a Romeo Lemus o a Romeo Auerbach, que supuestamente la acusó a ella de esto, de tener el sin respeto con un pandillero no sé en qué año, así como lo oyen. A mí no me consta y no puedo decir de que es verdad, pero recordemos lo que escuchamos al principio de este video, de que esa señora tenía amigos en la campanera. Durante la tregua, se hace referencia a él, a mí me permitieron el ingreso, dice él, a un centro penal para tener, imagínense la grave acusación que este hombre ha hecho. O sea, imagínense la gran mentira. O sea, la calumnia y la difamación. O sea, esto mejor que se prepare este muchacho porque esto me lo va a tener que comprobar. Cosa que no va a poder. Dijo que yo soy lo que yo tuve acceso al centro penitenciario. Y a mí me gustaría, porque esto me lo tiene que responder, ¿a cuál centro penal? ¿A cuál se refiere? Porque esto lo tiene que decir, ¿a cuál? Y va a tener que mostrar
los libros, ¿verdad? De registro. Que él dice. Al testigo, habla de un testigo que en anonimato lo tiene ahí. Y que a mí me dejaron entrar a ese centro penitenciario de súper máxima seguridad, porque no estamos hablando de cualquier pandillero al que él se refiere. Imagínense lo que está diciendo. A tener relaciones íntimas con él. Así que sea. Y esa maitra, después de 4 años de régimen de excepción, sigue diciendo lo mismo, de que están utilizando el régimen de excepción para meterle miedo a la gente, porque si no los van a guindar de las patas, porque si no le van a pasar lo mismo que a la Ruth López, que a Enrique Anaya, que al Pisa, chicas, personas que obviamente son incorruptibles, verdaderas personas defensoras de derechos humanos que sin justa razón los han ido a capturar. ¿Acaso dudamos que el régimen de excepción no lo están utilizando para el control social? Para que la gente, si se le ocurre decir algo, fíjense bien, ay, ¿querés que te pase lo que le pasó a los de Santa Marta? ¿Querés que te pase lo que le pasó a los de la Alianza Nacional de Salvador en Paz? ¿Querés que te pase lo de Alejandro Mason? ¿Querés que te pase lo que les pasó a los del Bosque? ¿Querés que te pase lo que le está pasando a Ruth de Leonora López? ¿O querés que te pase lo de Enrique Anaya? Entonces, ahí hay como un menú, ¿verdad? ¿Dónde te querés ver? O sea, eso es el régimen de excepción y de esa trampa tenemos que salir. No porque lo vayan a levantar, porque olvídense, amigos y amigas, este hermoso recuerdo que yo le llamo la Constitución de la República, que todavía tiene 261 artículos que no han reformado, esto es un recuerdo porque ya en cualquier momento, si al dictador se le ocurre en 10 minutos, pueden reformar esos 261 artículos que todavía quedan. Y esa señora sigue y va a seguir diciendo de que el régimen de excepción es una trampa que nosotros debemos liberarnos y que eso no nos va a dejar en paz aquí en El Salvador, señores, porque obviamente estamos bajo el régimen de excepción y que todos nosotros tenemos miedo, así como lo oyen toda la población salvadoreña cuando los vean en la calle, si están bailando, si esas personas se están metiendo a colonias en donde antes no se metían, pueden estar diciendo de que son felices, pero en realidad extrañan aquellos tiempos. Régimen de excepción, si bien es cierto, estuvo bien allá de marzo 2022 a abril 2022 y todavía de abril 2022 a mayo 2022, porque así lo dice la Constitución de la República, cuando hay graves perturbaciones, dice, a la paz pública, así como en una pandemia, en una guerra civil, se puede el régimen de excepción, en otras palabras, estado de sitio, etc. Pero a partir del día 61, esta medida se vuelve, no pasa el control constitucional, no pasa el control convencional y es ilegal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya llevamos 42 meses de esta medida y es una medida que va a durar para siempre. Mire cuándo se lo estoy diciendo. Tenemos que salir de la trampa del régimen de excepción. ¡Cállate, perra! Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y vamos a ver si en un próximo video sigo con los supuestos abogados de oposición. No sé si seguir con Walter Raudales, con Enrique Anaya, con Ivania Cruz o con algún otro abogado. A mí me vale ver. Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. El Anonymous 503 te invita a que te suscribas al peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video, te pido que por favor le regales un like y que lo compartas y que me sigas en mis redes sociales. Y si quieres apoyar el crecimiento de este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Muchas gracias y hasta pronto. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des.